Hola, Berti. Hola, Nicolás. Qué gusto saludarte, qué gusto dialogar contigo. No sabía que estabas en Estados Unidos. Sí, estoy estas 2 semanas, bueno, ya vuelvo el domingo, pero no quería dejar de pausar el Demoliendo Mitos. Así que es un enorme placer, Nicolás, tenerte. La verdad que un lujazo. Para los que no lo conocen, que pocos creo que se están conectando acá, no lo conocen a Nicolás, es abogado, conferencista, escritor, historiador. En definitiva, estamos acá para hablar hoy, dentro de todos las biografías que hizo de distintas personajes. Es el caso del Che Guevara, que me interesa particularmente, y ya podemos subirnos al caballo, Nicolás, directamente, que tenemos una sola horita, mucho para hablar. Yo prácticamente en Demoliendo Mitos es más una entrevista, porque creo que tenés cosas mucho más interesantes que decir que las que yo puedo decir al respecto. Leí El Canalla, que fue la primera biografía del Che Guevara, que me encantó, y creo que dentro de lo que son los no cubanos, que creo que algunos han escrito sobre el Che, creo que Nicolás es el historiador que más cabalmente lo ha investigado con mayor profundidad. Yo he visto algo y he leído de Hugo Gambini, que tiene algo, Álvaro Vargas Llosa tiene algo en inglés, un librito chiquito que es una lástima, entiendo yo que no está traducido al castellano, pero bueno, lo tuyo es muy atractivo y estoy ávido de echarle la mano a La Máquina de Matar, que es el nuevo hijo de papel, como le dice mi viejo a sus libros. Ahí está, excelente. Que bueno, que vos advertís que has hecho algo más profundo al respecto, así que bueno, ya directamente nos ponemos en marcha. Mi primera pregunta que te haría para arrancar, Nicolás, es el tema de el marketing que tiene el Che Guevara, ¿no? ¿A qué crees que se debe, más allá de la cuestión de las remeritas y demás, la posición de los socialistas, y no tan los socialistas, la gente que creo que no lo ha investigado? Es falta de información, es la cuestión, esta corriente que también está tomando el liberalismo de la moda, que en el liberalismo creo que más allá de una moda, creo que la idea se está arraigando con mucha profundidad y con mucho concepto. Me parece que es distinto a la que se vio, la cosa de la rebeldía del socialismo, ¿no? Y la remerita del Che y las cuestiones cuando no. Entonces es poca información, es estupidez. Mira, te separé algunas cosas a mano, algunas cositas nada más. Estas son las memorias completas del Che. Mirá lo que son, es un libraco. Esta es una de las... Hay 4 biografías. John Lee Anderson, un californiano experimentado en estos asuntos. Paco Ignacio Taday Bodós, que es la mano derecha intelectual de Manuel López Obrador. Mirá lo que son los libritos. Este es Castañeda, que fue canciller de México. Y este es Pierre Calfon, un intelectual francés socialista. Tragarse esto, entre muchas otras cosas que yo he tenido que hacer para hacer La Máquina de Matar. 40 libros, por ejemplo, tiene La Máquina de Matar, pero los libros son de 1000 páginas, son cosas que hay que llevar una lectura muy paciente. No lo hacen los guevaristas. El problema de los guevaristas es que no conocen al Che Guevara, conocen un panfleto elemental o han visto alguna película o tienen una noción así, digamos. Yo te lo puedo resumir en 4 o 5 puntos. ¿Por qué creo que especialmente el Che Guevara fue y es un mito tan popular y tan trascendente? Hace más de 50 años que se murió y sin embargo sigue estando vigente en las canchas de fútbol, en las manifestaciones artísticas, políticas, qué sé yo, ecologista, cualquier cosa aparece el Che Guevara como figura representativa. Y yo creo que tiene los elementos constitutivos del mito. El mito es persona o cosa a la cual se le atribuyen cualidades que no tiene. Persona o cosa a la cual se le atribuyen cualidades que no tiene.
Y el Che Guevara tiene 4 o 5 características propias de los grandes mitos del siglo XX. Una, aunque parezca una frivolidad, era buen mozo, era alguien bien parecido estéticamente. Y si vos te fijás, los grandes mitos del siglo XX, James Dean, Marilyn Monroe, Eva Perón, Janis Joplin, Jim Morrison, eran personajes atractivos desde el punto de vista fisonómico, que además, al igual que el Che Guevara, eran transgresores, y además eran muy jóvenes cuando murieron. Fidel Castro, por ejemplo, que murió decrépito, no va a ser nunca un mito. Podrá ser un personaje histórico, pero murió entubado, con poco glamour. Le faltó exactamente todo ese brillo. Y además el Che Guevara era de izquierda, lo cual es fundamental, porque la izquierda te canoniza. Una vez le escuché a Armando Rivas una frase muy interesante, que él decía: la izquierda escribe brillantemente la estupidez y el liberalismo estúpidamente la brillantez. Y le escuché otra frase. Él decía: a la izquierda se la juzga no por sus resultados, que son confirmadamente desastrosos, sino que se la juzga por sus objetivos, supuestamente nobles. Y a Guevara... Y al liberalismo se lo juzga por justamente no tener la cuestión de... no tener la cuestión más, te diría, empírica, ¿no? Bueno, yo tengo mi teoría que ahora está cambiando mucho, porque está de moda ahora en muchos países del mundo un liberalismo con determinadas características. No es el que yo mamé en la década del 80, es otro, pero también porque el mundo es distinto, porque la izquierda es distinta, porque la agenda cultural es distinta. Me refiero a que viste, generalmente se dice, cuando uno va, digamos, al liberalismo, pues siempre yo creo que estamos impregnados de socialismo, nada más que en distintas partes hay distintas cuotas de liberalismo que hace de una potencia tan grande que hace también que los países, mismo Estados Unidos, que creo que está en una decadencia importante respecto a lo que fue el espíritu de los padres fundadores, hay siempre una cosa media mixta. Pero cuando uno va al concepto del liberalismo más cabal, te dicen, bueno, ¿dónde existe eso? Por el tema empírico, que digamos, yo siempre digo, pero discutamos la idea, porque el tema de decir dónde existe eso, menos mal no estás vos aprobando inventos e innovaciones, porque bocharías absolutamente todo, porque tu pregunta sería ¿dónde existe? Entonces la cuestión es discutir la idea. Bueno, pero eso mismo ha tenido muchas metamorfosis. Yo tenía 18 años en 1993, nos estamos yendo de tema, porque el tema era el Che Guevara, cuando me afilio a la Unión del Centro Democrático, que era el partido liberal argentino de la época, ¿no? Muy exitoso en su momento. Lamentablemente no pudo sostenerse por circunstancias que no vale la pena ahora analizar. Pero los pensadores de cabecera, además de tu ilustre padre y abuelo, de quien yo me nutrí mucho y aprendí mucho desde muy chiquito, pues se leía a Guy Sorman, a Friedman se leía a otro francés que se me hizo una laguna ahora, Jean-François Revel, eran otros. Y de repente ahora están de moda los pensadores inclinados a lo que hoy se conoce como el libertarianismo, y que es más utópico de alguna manera. Me parece a mí que extrema muchas posiciones, que como vos bien decís, bueno, eso dónde está, dónde se aplica. Pero Alzogaray, que era el padre liberal del siglo XX, a mi juicio, desde el punto de vista político, desde el punto de vista intelectual, había prohombres como tu propio padre o tu abuelo, pero como dirigente político, él fue el que llevó el liberalismo, lo popularizó lo máximo que se pudo. Él decía que
de los intelectuales más puros, igual había que tenerlos en cuenta porque te marcan el norte hacia donde vos tenés que ir, hacia donde vos tenés que encaminarte, aunque en el camino haya impurezas, retrocesos, pero vos tenés un esquema hacia donde dirigirte. Pero volviendo a Guevara, además de los elementos que él tenía y que son característicos del mito, tiene otro muy potente, muy poderoso, que es que murió luchando por su causa. Entonces, muchos tontos útiles y políticamente correctos, que tampoco conocen mucho al Che, pero no se animan a atacarlo, pero que no son de izquierda, se animan a decir lo siguiente: yo no comparto las ideas de Guevara, pero lo respeto porque es alguien que luchó por sus ideales y murió por sus ideales. A mí me importa un pomo que Guevara, cómo murió Guevara. A mí lo que me importa es la cantidad de gente que Guevara mató para imponer sus ideales. Porque no fue Jesucristo, que no mató a nadie, predicó, lo condenaron, fue al cadalso, se entregó, y entonces la admiración, más allá de lo religioso, que uno tenga fe o no. Che Guevara mató gente a rabiar en Bolivia, que fue su última guerrilla, su última etapa, digamos, a los 39 años, donde intenta, junto con cubanos, que clandestinamente ingresan a un país para derrocar a un gobierno elegido por el 66,6% de los votos de los bolivianos, para tratar de imponerles el comunismo a través de una invasión extranjera. Mató 49 bolivianos de condición baja, y en ese interín lo matan. Bueno, mala suerte, viejo. Vos fuiste con tu libreto, fusil en mano, a un país determinado, con mercenarios preparados en Cuba a imponerles un paradigma totalitario, y bueno, en ese interín te mataron, te fusilaron. Yo no ni lamento, y murió en su ley, en su caso, y se la bancó, porque en las últimas horas, yo incluso entrevisté a la persona al general Gary Prado, que en esa época era creo que un teniente, que diseñó la operación de captura del Che Guevara. ¿Quién es el que escribió el libro Cómo capturé al Che? ¿Es él? El Gary Prado Salmón. Vos sabés que lo compré en Mercado Libre antes de venir, todavía no lo toqué, pero lo compré, sí. Bueno, ese libro lo escribe él, y yo lo entrevisté, y me dio muchos datos muy interesantes de cómo Fidel traiciona al Che Guevara, o lo abandona, sí, pero lo despoja de muchas cosas para garantizarse que no vuelva. Eso forma parte de una interna que tenía el Che Guevara con Fidel Castro. Pero el Che Guevara, además de la gente que mató en Bolivia, cuando se produce la revolución del 59, primero, el Che Guevara en su diario personal, en Sierra Maestra, que es el lugar donde él debuta como guerrillero, que es en Sierra Maestra, un lugar muy pobre de Cuba, el lugar más pobre de Cuba, donde él estuvo prácticamente 3 años internado, allí en la selva, en un país que él no conocía, pero que fue, digamos, en la expedición famosa que Fidel Castro lidera en un yate que van desde México hacia Cuba. Bueno, él confiesa en su diario personal cometer de su puño materialmente 14 homicidios a cubanos de su propia tropa, porque él fue luego elevado a la categoría de comandante, o sea que él conducía una serie de hombres que por desconfianza, indisciplina o intentos de deserción, él los consideraba faltas graves y se los castigaba con pena de fusilamiento. Después él mató 14 personas y él cuenta los detalles de esos 14 fusilamientos donde él dispara, incluso con lenguaje técnico, porque como él era médico, él decía, bueno, la bala penetró
en el omóplato, perforó tal tejido, luego desembocó, o sea, describe todo el trayecto de la bala aplicada para matar a un cubano que pertenecía a su propio entorno. No estoy hablando ni de enemigos, ni mucho menos de muertos en combate. Muertos en combate, uno de los autores que revisé estiman que un muerto fue en combate que no figura en su diario personal. Bueno, el resto fueron todos personas atadas a árboles, porque era la tecnología que tenían, no había otra. Lo ataban a árboles y las personas que incurrían en indisciplinas, pero que no merecían la muerte, se les practicaba, y él lo dice en su diario, el simulacro de fusilamiento, ¿no? La tortura psicológica. Una tortura psicológica, ¿no? Una tortura psicológica terrible, donde llevas al hombre al extremo, y si le hace un simulacro de fusilamiento, bueno, después es toda una situación complicada. Bueno, él incluso, no sé si esto es un dato fáctico, pero creo esto que decís vos también de su propia tropa, jugando a las cartas, no sé si uno hizo trampa, jugando al truco o algo así, y le hizo un juicio como sumario, ahí lo fusiló. No sé si eso es verídico. No, es una anécdota donde él juega las cartas en el Congo, donde él intenta fusilar a la persona que le ganó el partido. No lo logra, finalmente lo disuaden, pero eso efectivamente fue así. Ajá. Bueno, después está toda la parte que también me interesaría que cuentes, que ya a partir de la revolución del 59, cuando derrocan a Batista, enseguida lo ponen, entiendo yo, al mando de la cabaña, con el tema de ya los fusilamientos contra desertores, contra justamente los que venían los que se tenían que depurar, decía él, digamos, del régimen de Batista, ¿verdad? Vos fijate lo que es la propaganda, incluso norteamericana. Las últimas películas conocidas sobre el Che Guevara las protagoniza Benicio del Toro. Hay son dos películas. La primera es toda la experiencia en Sierra Maestra, en donde del Che Guevara, de los 14 fusilamientos, solamente se muestra uno. Y ese único fusilamiento era de alguien que habría sido violador. Un delito repugnante como la violación. Entonces, en ese contexto, el televidente dice, bueno, hizo justicia por su propia mano, pero era un violador. Del resto, los otros 13 que tenían eran por indisciplinas ínfimas, por ejemplo, llegar tarde a un lugar, bueno, cosas por el estilo, nada. No hay un solo dato en toda la película. Y la película termina cuando llegan a La Habana. O sea, cuando triunfa la revolución, termina la película. Punto. No muestra lo que viene a partir de ahí. Y la segunda parte es cuando van a Bolivia. O sea, que deliberadamente omitieron el lado más oscuro del Che Guevara y de la revolución, porque no fue solamente el Che Guevara. El Che Guevara fue un actor. Él, efectivamente, como vos bien decís, Fidel Castro lo nombra como comandante del campo de concentración de la Cabaña, que era una unidad militar, la convierten en una cárcel, bueno, ahí llevan disidentes y entra una etapa de depuración brutal, en donde el Che Guevara también participa de juicios sumarísimos que se hacen en minutos. Yo tengo un montón de testimonios de gente que participaba del jurado y explicaba cómo eran esos juicios, sin derecho a defensa. Eran juicios que duraban 10, 15 minutos, lo acusaban a alguien, el juicio era una mera formalidad, un trámite simplemente para justificar el fusilamiento que ya estaba preestablecido, y se lo fusila. Y el Che Guevara materialmente participa, yo ahora no tengo el cálculo, es el número de memoria, creo que son 916 fusilamientos en los cuales él participa.
más allá de otro... Perdón. Ah, porque, sí. No, 175. Pasa que hace mucho que escribí y 175. De los que él participa materialmente. Materialmente. Los otros los ordena, pero en un número así de 1000 y pico, o 900 y pico, ¿no? El número es más o menos 1000. Él comanda el campo de exterminio entre febrero del 59 a diciembre del 59, unos 10 meses, donde él comete, se me hizo una laguna, 175 fusilamientos, pero en total fueron 1000, porque los demás eran todos decretados por él, refrendados por él, y tenía a los fusiladores o fusileros, como le dicen en otras partes de América Latina, que llevaban adelante la sentencia. Sí, el autor intelectual, digamos, de los otros. El responsable, claro, el que decretaba la sentencia. Ahora, ¿por qué digo que el Che Guevara era un actor? Porque el Che Guevara, esto se practicó en todo Cuba, o sea, la masacre fue llevada adelante en todas las provincias, en Matanzas, en Guanacavives, o sea, en todos lados se llevó una política de exterminio que duró varios años. ¿En Guanacavives no era donde iban los homosexuales? ¿Puede ser? Bueno, ahí vamos. Me confundí con Camagüey. Camagüey había un campo de concentración para exterminio de disidentes. Guanacavives, como bien se ve que vos tenés mucho para hablar sobre el Che porque estás muy... Y te leí. Estimulado. Te leí. Guanacavives es muy interesante porque fue el primer campo de concentración para castigo de homosexuales. Ahí no se producía el exterminio, sino el castigo, bajo la consigna, el trabajo os hará hombres. Entonces se sometía al homosexual, no solamente homosexuales, también creyentes, militantes católicos, evangélicos, adventistas, testigos de Jehová. Gente que por sus características o por sus costumbres, en este caso los homosexuales, no tenían lugar en la revolución comunista que aspiraba a ese delirio anticientífico muy propio de los sistemas totalitarios, que era el hombre nuevo socialista, que no podía tener mancha, no podía tener debilidad, no podía tener ningún rasgo que riña con lo que ellos, con el arquetipo que ellos entendían que la revolución iba a construir. El homosexual no podía caber en esa sociedad, y ahí se produjeron efectivamente durante muchos años los castigos a los homosexuales, y el primer campo de concentración, a mando del Che Guevara, y lo diseñó el Che Guevara, era para castigo de homosexuales. Es interesante porque yo, que me he ocupado muchos años después sobre la ideología de género, vos veías en las marchas gays gente con las pancartas del Che Guevara, muchos homosexuales, que evidentemente no tenían la menor idea de quién fue el Che Guevara. Lo que decíamos al principio. Y esto pasa en todas las marchas en general, pero esta era sintomática, porque es como ver una marcha, qué sé yo, sí, con la cara de Hitler. A los judíos con elástica, tal cual. Una cosa que sin sentido, un absurdo. Esto no era algo propio del Che, era algo propio de los sistemas comunistas. En Rusia, el artículo 121 del Código Penal soviético, no solamente de Rusia, sino de todos los países que formaban parte de la órbita soviética, el homosexual era castigado a 5 años de trabajo como mínimo, forzado en la Siberia, en los gulags. Y este delito recién fue eliminado del Código Penal en el 1993, cuando gobernó Boris Yeltsin. O sea, que duró hasta que terminó la Unión Soviética, ¿no? Y en China comunista, a los homosexuales se los castraba. Y en caso de reincidencia era el fusilamiento, la ejecución. Delito derogado en 1997. Estamos hablando de cosas muy recientes. Fidel Castro pidió perdón a la comunidad homosexual antes de morir en el año 2010. Pero fueron maltratados, destratados y humillados y considerados parte de una escoria
durante muchos años, y hubo unos famosos políticas de Estado del Ministerio del Interior que se llamaban UMAP. Se pueden buscar en Google lo que era la UMAP, era la política de represión y encarcelamiento al homosexual, llevado adelante bajo un sistema de campo de concentración. Incluso hay películas muy interesantes, de las películas Cuando llegó la noche de Reinaldo Arenas, pero hay una película... ¿Cuándo llegó hay otro que es cómo llegó la noche de Uber Matos? Bueno, ¿cómo llegó la noche de Uber Matos? Son sus memorias. Son sus memorias. El otro se llama parecido. El título. Cuando llegó la... perdón, Antes que anochezca se llama. Antes que anochezca. Ok, no lo conozco. La película se puede ver en YouTube, pero hay algo mucho más interesante para ver en YouTube, que es una película que se llama, está en YouTube, dura 2 horas, es un documental, se llama Conducta Impropia, lo pueden ver en YouTube, Conducta Impropia. La conducta impropia era la tipificación del delito homosexual, esa era la conducta impropia. Y además, propio de los sistemas totalitarios, es muy elástico. ¿Qué es una conducta impropia? O sea, eso cualquier juez del sistema comunista te puede... Discrecional. Te lo puede meter ahí adentro con cualquier conducta tuya que no encaje dentro de los cánones castrocomunistas. Pero bueno... fue preparado para sancionar la homosexualidad. Ahí vas a tener testimonios a rabiar, imágenes de los campos de concentración, y además muchos homosexuales que opinan desde Estados Unidos, porque no nos olvidemos que muchas veces, en no pocas ocasiones, eran enviados en barco a Estados Unidos los homosexuales, como una especie de depuración, sacárselo de encima. Y en realidad para los homosexuales era un premio vivir en Estados Unidos, ir a Miami, tener su libertad personal, llevar adelante su proyecto de vida, vivir su intimidad como les plazca. Para Cuba era sacarse de encima gente indeseable, pero en realidad para ellos era... más allá del desapego con tus afectos, con tu familia o con lo que fuere, era empezar una nueva vida en un sistema infinitamente más ventajoso, ¿no? Pero bueno, el Che Guevara tuvo que ver con esto. Después... Sí, dale, conectá con eso, porque después te quería preguntar otra cosa, pero dale. Bueno, él después cumple funciones administrativas. Es presidente del Banco Nacional de Cuba, no tenía la menor idea sobre economía, no tenía noción, nunca había estudiado, lo único que conocía era, la única formación sistemática que él tuvo es en la facultad como médico, cosa que nunca ejerció y que además hizo lo opuesto a lo que hace un médico, que es salvar vidas. Bueno, él hizo todo lo contrario, él atentó contra la vida humana en diferentes ocasiones. En un Twitter... con esto, porque uno lee sus memorias, porque si hay algo que le reconozco a Guevara es la veracidad con la cual escribía. En un espacio... en Bolivia, que dicen que fue adulterado por los servicios de inteligencia cubanos, que está manoseado, está acomodado, el resto de sus textos son confirmadamente ciertos, y él es muy veraz. A ver, él no es, por ejemplo, Fidel Castro era un gran mentiroso, ¿no? Un gran demagogo, un gran mentiroso, un hombre que llevó adelante, bueno, tuvo una notable ingenio para estar al frente de la isla durante toda su vida. El Che Guevara, en cambio, era un personaje muy distinto, mucho más extremo, y era muy veraz. Sus memorias son veraces, y habla de los homicidios que él cometía con mucha frialdad, incluso a veces con alguna burla, porque tenía un humor muy fino. Él era un aristócrata, hablaba muy bien francés, que era el idioma cheto de su tiempo, fue educado, era descendiente de 2 virreyes,
pertenecía a una familia aristocrática venida a menos. Después yo hago un análisis psicológico de por qué pudo haber abrazado lo que abrazó y por qué se metió en donde se metió. Y bueno, Sebrelli lo define en un librito que le dedica unos 50 páginas muy interesante, lo define como el pariente pobre que se movía en un mundo de ricos, porque de joven iba a clubes exclusivos, fiestas paquetas, lugares elegantes, y él no tenía un centavo. Entonces, es como que él participaba de todo eso, pero en calidad era el pariente pobre en un mundo de ricos. Y esto le generó un profundo resentimiento interno. Vos sabés que, no sé si has leído, papá creo que ha escrito un par de artículos que hace referencia al árbol genealógico de los Lynch y la conexión con nuestra. Papá era primo segundo, mi abuelo era primo del padre de Ernesto Guevara Lynch. Papá es primo segundo, bueno, yo vendría a ser vendría a ser mi tío tercero. El tío tercero. Yo sabía, porque había leído un artículo de tu papá. Exacto. Que se tituló Mi primo el Che. Me acuerdo que lo leí leyendo la Fundación Atlas, apareció ese artículo y digo, ¿y esto? Así que fue una sorpresa. Ahora, te quería comentar de que mencionaste lo del Banco Nacional de Cuba, que me acuerdo nos encontramos una vez en un espacio de Twitter y te lo pregunté, pero me gustaría que lo comentes acá, que había una anécdota bastante graciosa, que estaban buscando justamente después de la revolución quién se hacía cargo del banco. Entonces, cuando preguntan quién era economista, el Che levanta la mano. Entonces lo nombran presidente del Banco de Cuba. A la salida, creo que Fidel, el cuento es así, le dice, no sabía que eras economista. ¿Cómo economista? Pensé que preguntabas quién era comunista. Bueno, mira, es una anécdota muy extraña, muy graciosa y poco creíble. Lo que pasa es que es contada en todas las biografías que leí. Habré leído 20 biografías, la mayor parte son a favor de Che Guevara, las que son en contra es muy raro encontrar, salvo en Miami, que hay biografías contra el Che Guevara, pero son de un odio encendido, entendible y justificado, porque son cubanos que se exiliaron y perdieron todo, y eso se ve en las biografías. Entonces yo trato de tomarla siempre así como me preservo de las biografías escritas por autores pro-guevaristas, izquierdistas, también, digamos, trato de ver, pero en todas esas anécdotas figura. Entonces yo la recojo y la tomo, la considero que efectivamente puede haber pasado. Ahora que estaba Fidel Castro hablando 2 horas, y el Che Guevara estaba dormitando, estaba medio dormido. Y preguntan si hay un economista en la sala y levanta la mano. Y después Fidel le dice, pero vos sabías economía, no sabía. No, yo te interpreté que vos dijiste si había un comunista en la sala. Con la anécdota o sin la anécdota, lo cierto es que fue nombrado presidente del Banco Nacional de Cuba. La realidad es que la gente que rodeaba a Fidel Castro no era muy preparada. Por ejemplo, Uber Matos no sabía leer ni escribir, le enseñó Che Guevara en los campamentos. Perdón, Uber Matos no. Camilo Cienfuegos. Camilo Cienfuegos. Uber Matos era maestro, pero Uber Matos fue considerado traidor y fue encarcelado 20 años. Bueno, o sea, tampoco ocupó te quería hacer un paréntesis ahí, porque dijiste 2 cosas que quiero que por ahí comentes. Una es esto que decís de los cubanos, que entendiblemente por ahí las biografías o lo que se escribe del Che es con cierta bronca, fastidio, resentimiento. La biografía, las memorias de Uber Matos, una de las cosas que noté es la parcialidad y la paz interior de un tipo que estuvo encarcelado 20 años, que si querés después contar la anécdota, cómo fue que termina esto, porque entiendo, él había participado de la revolución justamente para derrocarlo a Batista e ir a elecciones, y cuando ve que está tomando otro color la revolución,
tiene una pelea con Fidel, que eran todos muy amigos, y el amigo común que tenían, Camilo Cienfuegos, esa misma noche va a arrestarlo a Uber y se come 20 años de prisión, que él la describe con lujo de detalles. Es un libro extraordinario, muy recomendable, cómo llegó la noche. Uno, respecto de eso, de tu valoración de ese equilibrio y paz interior increíble que tiene Uber Matos. Después, esto de las internas que decía que tenía con el Che, que entiendo que la tuvo en definitiva Fidel Castro, ¿no? La interna de Fidel Castro con el Che, que la tuvo también, bueno, acabo de contar la cuestión con Uber Matos, y también con Camilo Cienfuegos, con lo cual fue tipo el de la banda, digamos, que primero en el caso de Uber Matos creo que tenía otro espíritu, para él la revolución, pero es como eso de la banda que una vez que termina de asaltar el banco los liquida a todos y busca la forma de deshacerse y quedarse con el botín. A mí me gusta poner de ejemplo muchas veces YouTube, porque no es que lo leíste de una fuente y entonces pues puedes, no, vos ves videos concretos, ¿no? Video, y eso no es irrefutable. Si vos ponés en YouTube Fidel Castro anticomunista, vas a ver videos grabados por Fidel Castro en la selva, hablando inglés, para convencer al mundo, o sea, en inglés, igualmente están subtitulados, en donde él dice, nosotros somos democráticos. En la primera etapa, ¿no? En la primera etapa cuando acaba de... En la selva, todavía estaba como guerrillero. Vale. Entonces él dice, incluso dice, somos anticomunistas, antifascistas y antiperonistas. O sea, la reputación que tenía el peronismo. Pero hay varios videos, hay muchos, hay unos cuantos. Y el pueblo cubano, o sea, la revolución no se gana porque la guerrilla fue mejor que el ejército, fueron escaramuzas, no. Se gana porque fue una derrota política de Batista, que ya estaba desacreditado. La gente apoya a los revolucionarios que se presentaban como democráticos y que habían prometido restaurar la Constitución de 1940, que había sido entorpecida por Batista, y llamar a elecciones, etcétera, etcétera. Y habían dicho hasta el hartazgo, Fidel Castro sobre todo, había dicho hasta el hartazgo que él no era comunista. Sin embargo, Estados Unidos jugó un muy mal papel, favoreció a los rebeldes, pero tenían la información o la sospecha de que Raúl Castro y el Che Guevara eran comunistas. Incluso la mujer de Raúl Castro y él como afiliados al Partido Comunista y muy metidos en actividades con el Kremlin y demás. Exactamente, sobre todo Raúl Castro. El Che Guevara era un comunista que aprendió el comunismo de grande, después de haberse recibido por influencia de su primera mujer, que era una activista comunista peruana, Hilda Gadea, que ella es la que lo mete en este mundo, y él además la que le presenta a Fidel y a Raúl Castro. O sea, Che Guevara tenía el fervor de los conversos. Él de joven nunca había tenido inquietudes políticas, ni siquiera en la época universitaria. Respecto de Uber Matos y mucha otra gente tenían la misma vocación de luchar contra un gobierno que consideraban ilegítimo, pero y que consideraban corrupto y que había saboteado unas elecciones determinadas. Bueno, hay toda una historia, un precedente. Pero Cuba era, después de Argentina y Uruguay, la tercera potencia de América Latina en esa época. O sea, la vida en Cuba no es la que presentan los agiógrafos del Che Guevara. Era una vida mayormente confortable, con ciudades y con autopistas, con aire acondicionado, con teléfono, con un ritmo de vida muy, muy, muy amable en su alianza con Estados Unidos. Pero bueno, ya Batista había cumplido su ciclo, así lo entienden los norteamericanos, le hacen un embargo de armas a Batista, triunfa la revolución. Y Uber Matos creía en eso. Cuando advierte la cantidad de fusilamientos, el rumbo de la revolución, la llegada de los soviéticos a dirigir la revolución
y además Fidel Castro incorpora al Partido Comunista en los cargos clave de la revolución. Esto es importante porque el Partido Comunista no apoyó nunca a los guerrilleros. No tenían contacto. Es más, un ministro de Batista pertenecía al Partido Comunista. Si Fidel Castro hubiese dicho que era comunista, no hubiese tenido la aprobación de los cubanos. De hecho, no había un solo diputado comunista. El Partido Comunista era insignificante en caudal electoral. Fidel Castro engañó al mundo, pero engañó a los cubanos. Y a los cubanos que pelearon junto con él. Entonces, como se le revela a Uber Matos, que había sido designado como gobernador de la provincia de Camagüey, Fidel Castro le ordena a Camilo Cienfuegos arrestarlo. Camilo Cienfuegos tampoco era comunista. Llega al recinto donde estaba Uber Matos, habla con Uber Matos, habla por teléfono con Fidel Castro para persuadirlo de que Uber Matos no merecía ningún arresto de ninguna naturaleza. Fidel Castro le da la orden, Uber Matos trata de seguir convenciéndolo, persuadiéndolo, no lo logra, Fidel Castro se enfada. Camilo Cienfuegos. Camilo Cienfuegos habla con Fidel Castro y Uber Matos estaba allí, presente. Esto lo cuenta en su memoria Uber Matos. Entonces, duda muchas veces Camilo Cienfuegos hasta que finalmente se aviene a acatar la orden de su superior. Lo arresta con congoja, con angustia, con conflicto interno, lo arresta a Uber Matos, y la misma semana en la cual Uber Matos es arrestado y condenado a 20 años de prisión, desaparece en un vuelo Camilo Cienfuegos. Nunca se encontró el avión, ni el vuelo, ni nada. Hay libros y documentales al respecto, hay un documental incluso que está en YouTube, ¿Quién mató a Camilo?, donde se sostiene que Camilo fue desaparecido por Fidel Castro, o sea, no se sabe bien, bueno, hay diferentes hipótesis, lo mataron a Camilo Cienfuegos. Entonces, de los 5 grandes comandantes de la revolución, que eran Raúl, el Che, Camilo, Uber Matos y el jefe que era Fidel Castro, en la misma semana, 2 desaparecen del mapa. Uno va preso y el otro muere y no se sabe cómo, y no se encuentra el avión, ni el cuerpo, ni nunca se halló nada. O sea que los elementos no comunistas visibles de la revolución desaparecieron. Y ahí Fidel Castro sí muestra abiertamente a Raúl y al Che, que los tenía escondidos. De hecho, cuando se produce la revolución, ni Raúl Castro ni Che Guevara entran en La Habana, entran una semana después, porque no quería Fidel Castro dar sospechas a Estados Unidos, ni al mundo libre, ni a los propios cubanos acerca del rumbo escogido. Esto se materializó varios meses después. Y respecto al otro que me habías preguntado, sí, estoy a toda velocidad porque nos queda poco tiempo y hay tanto para hablar. Sí. Me habías preguntado sobre la interna entre Fidel Castro y el Che Guevara. El Che Guevara admiraba a Fidel Castro y le tenía una fidelidad que la mantuvo siempre. Lo que hubo fue una gran discrepancia que se produce en un momento clave en donde Raúl Castro y el Che Guevara convencen a Nikita Khrushchev, a la sazón premier del Kremlin, o sea, el capo máximo de la Unión Soviética, de que lleve misiles apuntando a Estados Unidos y que los instalen en Cuba. Sí. ¿Y esto por qué? Porque la diferencia tecnológica entre Estados Unidos y la Unión Soviética era enorme. Estados Unidos apretaba un botón desde Washington y el botón caía en Moscú, y volaba un misil y el misil caía en Moscú. Pero esa tecnología no la tenían los rusos. Entonces necesitaban tener una proximidad geográfica para así poder atacar a Estados Unidos, porque si no, no podían hacerlo militarmente. Entonces Cuba era el lugar ideal, está a 150 kilómetros de Estados Unidos. En ese momento
bueno, finalmente se produce un escándalo internacional porque Estados Unidos descubre los misiles, la famosa crisis de los misiles. Kennedy gobernaba Estados Unidos, Kennedy dudó mucho, tuvo momentos de mucha vacilación. Ahí se produce una interna en el seno del gobierno norteamericano entre halcones y palomas. Bueno, finalmente negocia Kennedy la retirada de los misiles con Nikita Khrushchev haciendo algunas concesiones, varias concesiones insólitas y que favorecieron a Cuba. Bueno, Kennedy yo lo critico mucho en mi libro porque creo que tuvo un desempeño lamentable. Pero bueno. También lo de Bahía de los Cochinos fue en la gestión de la administración de Kennedy, ¿no? Que los abandona, los deja librados a su suerte, o sea. Pero bueno, cierro con esto. Ahí se produce un quiebre, porque cuando se retiran los misiles, para el Che Guevara esto fue un oprobio. Para el Che Guevara fue una defección. El Che Guevara estaba dispuesto a ir a la Tercera Guerra Mundial si era necesario. Y lo escribe y lo explicita en sus memorias y lo hace público. Yo esto lo desarrollo en extenso en mi libro La máquina de matar. En el libro que vos leíste yo tenía muchísimo menos documentación, mucho menos experiencia y mucho menos libros para documentarme y alimentar mi biografía. Y además después viajé mucho y conseguí mucho material de otras fuentes, ¿no? Pero el Che Guevara abiertamente dice, no importa que mueran millones, lo importante es que de esta sangre derramada emerja la semilla revolucionaria y nuevos hombres construyan una nueva sociedad. Bueno, hay todo un panegírico a favor de la Tercera Guerra Mundial que hace el Che Guevara. Entonces el Che Guevara ahí descubre que Fidel Castro es alguien que va, que viene, que transa, que hace transacciones, que no va al fondo de la cuestión. El Che Guevara era un talibán, era capaz de inmolarse, y de hecho lo hizo. Y le armó una manifestación en La Habana, que en realidad fue contra Fidel Castro, bajo la consigna, ni quita, mariquita, lo que se da no se quita. Ese era el grito, digamos, porque le había dado los misiles Nikita Khrushchev y después los retrajo y los repatrió. Después de haber negociado Nikita con Kennedy, y Fidel Castro era un convidado de piedra, dejó de ser un protagonista para ser un simple espectador de la transacción que hacían los dos grandes jefes de los dos grandes bloques. Y ahí el Che Guevara comienza a acercarse al bloque chino, a Mao Zedong, con quien tiene reuniones. Se reúne y Mao Zedong y los chinos consideraban al Che Guevara como su caballo de Troya, como el hombre de ellos dentro del régimen cubano, que dependía de Cuba, pero el Che Guevara respondía a los intereses chinos, con quien Guevara se sentía mucho más a gusto porque se sentía muy consustanciado con la idea de exportar la revolución de la guerrilla campesina, que era un poco el espíritu del maoísmo, ¿no? En cambio, Fidel Castro acata, más o menos, la política soviética de la época, que era, primero estaban haciendo un revisionismo de los crímenes de Stalin, y el Che admiraba a Stalin, y además estaba en la época de la llamada coexistencia pacífica, que de eso se trató la Guerra Fría. O sea, era una guerra que donde coexistían los bloques y la cosa no pasaba a mayores. Sí hubo una guerra de baja intensidad en muchas latitudes, en África, en América Latina, de guerrilleros exportados desde Cuba, pero digamos era era parte de la Guerra Fría, pero en otro plano, digamos, no en un plano donde no afectaba la política de la coexistencia pacífica que el Che Guevara detestaba. Él se reúne con Mao Zedong, Fidel Castro se entera de la reunión, bueno,
Forma parte de la interna, en donde en realidad el poder lo tenía Fidel Castro. El Che Guevara no le queda más remedio que renunciar a la ciudadanía cubana y decide experimentar su revolución en el Congo, donde le va muy mal. Trata de juntar voluntades y apoyos, se reúne con Nasser, que era un poco era el mandatario egipcio y era uno de los emblemas de lo que era la tercera posición, con el mariscal Tito y otros personajes de la época, y no consigue ese apoyo, pero él se va de todas maneras al Congo belga, en donde le fue pésimo, le fue muy mal. Además, si hay alguien a quien detestaban los guerrilleros negros del África, eran los blancos. Si bien era el Che Guevara que nos viene a apoyar, no deja de ser un blanco. Entonces no lo dejaron combatir nunca. Che Guevara, de hecho, no combate durante toda su estada en África. Por eso hoy contamos la anécdota de que se la pasó jugando a las cartas y jugando al ajedrez. En realidad la anécdota es, él pierde una partida de ajedrez. No estaba jugando a las cartas. Ajá. La anécdota que contamos, que quiso matar a su contrincante porque le ganó el partido. En realidad lo quiso matar porque su contrincante, ahora estoy recordando, no le dio, él le pidió una revancha y el otro dijo, no, ya está, ya gané. Ahí Fidel Castro, Che Guevara lo quiso limpiar. Le va muy mal, y bueno, él huye, incluso él cuenta en sus memorias en el Congo el desastre que fue todo eso, y comienza relatando con una frase que para mí es muy interesante. Él dice, esta es la historia de un fracaso. Hay una edición de un libro sobre el Che que yo publiqué en Chile que se tituló La historia de un fracaso, porque yo sostengo que la vida del Che ha sido la historia de un fracaso. Él no puede exhibir ningún logro personal en ningún área. Cuando nos metemos en la vida familiar fracasa, como padre fracasa, como médico fracasa, como presidente del Banco Nacional de Cuba fracasa, como ministro de Industrias que él manejó fracasó, como guerrillero fracasó. Su libro Guerra de Guerrillas fue adoptado por las guerrillas de la década del 70 y fracasaron en todo el continente. Fracasó en África y fracasó obviamente en Bolivia. Entonces, no, y sin embargo, paradojalmente, cuando hablamos de Guevara, aparece el lema hasta la victoria siempre. Y sin embargo, no tiene victorias para exhibir. Ni empezó. Pero bueno, cuando se va de África, él se va a Checoslovaquia por toda una serie de contactos y se refugia en la embajada cubana en Checoslovaquia, donde pasa varios meses. Y ahí él descubre a los Beatles y su canción de cabecera, insólitamente, y esto lo descubrí leyendo el libro Fue Cuba de Juan Bautista Joffre, el Tata Joffre, un libraco muy lindo, donde va, muy lindo, muy interesante por la documentación de servicios de inteligencia que él consigue y que él vuelca en su libro. El Che Guevara se pasaba escuchando todo el día un histórico tema de los Beatles que se llama Hombre de Ningún Lugar. Que si uno escarba en la letra es alguien que no tiene arraigo, no tiene lugar en el mundo, está totalmente al margen, y él era eso. Nació en Buenos Aires, vivió en Córdoba, se hizo ciudadano cubano, se fue a pelear al Congo, estaba haciendo catarsis en Checoslovaquia, preparando irse a Bolivia. O sea, era alguien de ningún lugar, no tenía ciudadanía cubana, a la Argentina no podía venir tampoco. Sin embargo, Fidel Castro, como lo consideraba un mono con navaja, logra, a través de intermediarios, logra repatriarlo y se lo lleva a Cuba. Y ahí Guevara le expone su plan de irse a Bolivia, y bueno,
Fidel Castro le dispone unos 15 guerrilleros, no más, para prepararlos y capacitarlos en la guerrilla para irse a Cuba, a Bolivia, a armar un foco. El lugar que elige Guevara es pésimo, es Ñancahuazú, es una selva despoblada, con muy poco material humano para reclutar, porque el secreto de las guerrillas es el apoyo de la población, porque las guerrillas militarmente no pueden competir contra un ejército profesional. Ahora, si contás con el apoyo de la población, entonces ya tenés una logística y un apoyo político y todo un escenario que te puede compensar esa diferencia. Ahora, al Che Guevara en Bolivia no lo apoyó ni el Partido Comunista. No reclutó a nadie. La gente que se le sumó eran elementos de la Argentina, inclusive, eran un puñado de guerrilleros dispersos. Algunos pertenecían al Partido Comunista Revolucionario, que no dependía de Moscú, sino que dependía de China, porque él tuvo una reunión con el presidente del Partido Comunista boliviano, que dependía de Moscú, y Mario Monge, y la reunión fracasa y Mario Monge no le va a dar ningún respaldo. Y no le da el respaldo porque la Unión Soviética no estaba en esa tónica, digamos, la coexistencia es pacífica. Entonces la gente que lo apoyó a Guevara, que fue muy poca, eran extranjeros y mayormente algunos argentinos, y inclusive fue Regis Debray, histórico ideólogo comunista que creo que vive, autor de un librito que se llamó Revolución dentro de la Revolución, donde él participa, coincide con el Che Guevara, con la cuestión de que armando un foco guerrillero vos luego conseguís el consenso de las masas. No consiguió reclutar a nadie, los campesinos nunca le dieron la menor importancia, sus arengas en los pueblos fueron un fracaso absoluto. Incluso él escribe con mucho desdén para con los bolivianos, incluso en su libro el Che en Bolivia, su diario, él dice: son como animalitos, digamos, y bueno, lanza su guerrilla, fue un fiasco, fue un fracaso, mataron gente, 49 en total, y bueno, terminó hambriado, con ataques de asma, la guerrilla sin soldados, muchos huyeron por Chile al verse cercados, solo y perdido, y ahí lo atrapan, lo tienen 2 días detenido, y paradójicamente Estados Unidos lo quería repatriar para llevarlo a Panamá y demostrarle cómo Fidel Castro lo había abandonado. Entonces, si demostraban que Fidel Castro lo abandonó, entonces Che Guevara podía resentirse y darle información a los Estados Unidos que él tenía, porque conocía el poder desde dentro y conocía muchas cosas también del régimen soviético. Y sin embargo, el presidente de entonces en Bolivia, Barrientos, dice: no, él vino acá, nos invadió acá, ahora le vamos a dar su merecido. Y con el apoyo unánime del Congreso Nacional lo fusilan 2 días después. Bueno, y ahí queda mitificado para siempre, ¿no? Pero muchos dicen: nos fusilaron sin juicio, y él hizo lo mismo toda la vida. Ajá. Bueno, Nicolás, creo que ya estamos en hora. La verdad que un placer. Yo sentado acá en primera fila, un lujo. Espero que la gente que nos está escuchando acá, 176 personas, más conexión abierta, hayan disfrutado tanto. Yo me quedé así hipnotizado escuchándote, un placer. Sos uno de los intelectuales más importantes para la batalla cultural para mí, así que mi admiración y muchísimas gracias por este tiempo que me dedicaste. No, mi admiración para con vos, mandar un abrazo a tu padre que una vez tuvo la generosidad, nunca voy a dejar de agradecerle, de prologarme un libro,
y eso para mí es una congratulación y una distinción que llevo en mi ego. ¿El de Evo Morales fue? Sí, una biografía que yo hice sobre Evo Morales. Él tuvo la generosidad de hacer un prólogo muy lindo y lo guardo con mucho orgullo. Entonces, lo más importante del libro es el prólogo. Un libro del año 2002, un viejo libro, ya tiene 10 años. Me acuerdo que yo estuve en la presentación de ese libro, sí. Me acuerdo, me acuerdo, en Buenos Aires. Bueno, así que yo te agradezco la charla, fue un placer y estoy a tu disposición, y gracias por todo lo que estás haciendo, porque sé que estás muy activo ahora y lo valoro, y mucha gente también, y estás influyendo en muchos círculos, así que bueno, y gracias por hacerme partícipe de eso. Muchísimas gracias, Nicolás. Bueno, estaremos en contacto para una segunda, porque me quedaron un montón de preguntas y creo que es por lo menos es un gancho fenomenal para mí, que yo lo iba a comprar, y para todos los que nos escucharon, para agarrar ese libro que tiene más profundidad que el primero, y más investigación, más documentación. Te mando un abrazo enorme, Nicolás. Otro para vos, y saludos a todos los que nos estuvieron viendo. Si te gustan mis videos, si te gustan mis libros, si te gustan mis conferencias, yo ahora voy a estar abocado en este canal de YouTube a dar una serie de videos todas las semanas durante todo el tiempo. Ello requiere de tiempo, de preparación, además de todas las actividades intelectuales que uno lleva adelante. Si estás de acuerdo con lo que hago, si te sentís identificado y representado, ten en cuenta que estamos dando una batalla cultural contra toda la progresía, contra la agenda globalista, y muy desigual. Nosotros no disponemos de fondos y ellos disponen de fondos ilimitados. Entonces te invito a que, si estás de acuerdo y podés, dame una mano. Tenés Patreon para colaborar con lo que puedas, y de esta manera poder facilitar que todo este trabajo y todo este esfuerzo siga siendo posible. ¿Dónde está? ¿Cómo haces para poder colaborar? Bueno, en la descripción del video ahí está el link de Patreon. Con lo que puedas, todo suma y todo sirve para que este trabajo que vengo realizando dé sus frutos. Un abrazo.